A mí me gustaría tratar de hacerlos conversar de lo mismo, porque tengo la sensación de que no estamos hablando exactamente de lo mismo. Tengo la sensación de que hay de alguna manera convergencia bastante relevante respecto, por ejemplo, de que no este es el modelo el que está en crisis. El rector Peña no considera que sea el modelo el que está en crisis. Pero, por ejemplo, Juan Andrés hace mucho más énfasis en que el malestar tiene que ver con la desigualdad, y el rector Peña hace el énfasis en que el malestar tiene más que ver con la sensación de amenaza que las personas sienten respecto de su bienestar. Y eso es hablar de cosas distintas, porque la naturaleza de ese malestar es absolutamente diferente. Entonces, ¿cuál es la razón del malestar, Juan Andrés, a juicio tuyo? Y si está o no está en sintonía con lo que piensa el rector, porque me parece que podemos tener un diagnóstico mucho más parecido del que parece. Yo primero tengo ciertas dudas respecto de si existe tanto malestar. Si uno mira las encuestas, por ejemplo, el mismo PNUD revela que 46% de las personas, cuando son preguntados respecto a si su situación actual es mejor que la del pasado, responden afirmativamente. El 25% que responde negativamente, que siente que su situación se ha deteriorado, de ese 25, 2/3 sienten que sus hijos van a tener un futuro mucho mejor que el de ellos. O sea, yo creo que eso no revela, digamos, un enorme malestar. Hay indicadores de desconfianza fuerte respecto de todas las instituciones y, por cierto, también de las empresas, pero esa desconfianza es una mezcla de circunstancias concretas, digamos, de escándalos que todos conocemos, pero también es una sensación de una percepción de mayor autonomía, como plantea el rector Peña, de las personas sintiéndose que en realidad no tienen confianza en que esas instituciones les vayan a resolver su vida, porque ellos mismos van a resolver su vida. O sea, creo, lo veo un poco más bien así. Porque por otra parte, y esto es bien conocido también en la literatura y en la experiencia internacional, cuando a la gente se les pregunta sobre las instituciones que ellos han escogido, como el banco donde ponen su dinero, o el cura al cual de la parroquia, del barrio, o qué sé yo, tienen una visión bastante positiva respecto a eso, a diferencia de lo que dicen respecto a las empresas, los bancos o la iglesia, o las iglesias en general, digamos. Entonces, creo que a mí me parece que es más bien una manifestación de libertad, esa desconfianza, que una manifestación de una crisis institucional. Pero obviamente hay dosis de malestar, no puedo negarlo, digamos, todo esto es relativo, hay dosis de malestar. Y esa dosis de malestar tiene que ver con dos condiciones a las cuales aludía un poco Carlos. Una es el mismo modelo capitalista impone más movilidad, y la movilidad es hacia arriba y hacia abajo, y hay riesgo de moverse hacia abajo. Estas capas medias, muchas de ellas están recién superando el umbral, en consecuencia tienen un riesgo importante de irse para abajo, y eso crea algún tipo de ansiedad, y por eso hay un rol del Estado en crear condiciones, digamos, para evitar que eso pase. Y lo otro que creo que ha sido bien importante, sobre todo en el tema de la polémica universitaria, es que precisamente el avance que ha habido, y eso el documento del PNUD así lo demuestra, el avance que ha habido en términos de reducción de la desigualdad de ingresos de los últimos años, de los últimos 10 o 15 años, tiene mucho que ver con una reducción de la brecha salarial entre los trabajadores más calificados, por ejemplo, con título universitario, y aquellos que no. Y entonces eso ha producido una cierta frustración, porque la gente, digamos, pensó que llegando a la universidad o saliendo de la universidad con su título, obtenía, digamos, una diferencia de ingreso, un nivel de ingreso muy superior al que el mercado le está ofreciendo hoy día, precisamente porque está operando la lógica que cuando aumenta la oferta, baja en términos relativos del precio. O sea, ese factor de igualación, digamos, produce obviamente cierta frustración también. ¿Rector? A ver, yo matizaría un tanto esto. Yo creo que efectivamente hay malestar, aunque yo no creo que ese malestar pueda ser traducido o presentado como una especie de queja acerca del proyecto modernizador de Chile. Más bien lo que pienso es que este malestar, que uno puede constatar tanto en encuestas como en los movimientos sociales, tiene tres fuentes, y serían, en mi opinión, las que siguen. Desde luego, una primera fuente de malestar es lo que pudiéramos llamar
Bueno, la paradoja del bienestar que yo mencionaba antes, es decir, Chile nunca había, pensemos esto por un momento, logrado proveer educación universitaria a las mayorías que hoy día disponen de ella. Nunca. Nunca habíamos tenido una generación más escolarizada como la que hoy día tenemos entre 18 y 24 años de edad. Nunca habíamos logrado masificar tanto como hoy día lo hemos hecho los certificados universitarios. Somos de los países con las tasas brutas de escolaridad universitaria más altas del mundo hoy día. Pues bien, las grandes mayorías que por vez primera en su historia familiar acceden a estos certificados profesionales esperan encontrar en ellos los bienes que esos certificados proveían cuando ellos los miraban a la distancia. Los certificados universitarios en Chile, para quienes son más viejos como yo, recordarán, eran verdaderos sucedáneos de títulos de nobleza en Chile. Entonces las mayorías apetecían aprender estos bienes que confieren distinción, que confieren estatus, y hoy día que lo logran es solo para descubrir que como están al alcance de todos, ya no proveen los bienes que antes, sin embargo, conferían. Esto provoca una gigantesca frustración. Esto es lo que permite explicar por qué, a pesar que hoy día en Chile nunca habíamos logrado contar con mayorías, con mayores niveles de bienestar como las que hoy día cuentan, sin embargo hay una cierta frustración. Y esto es porque, repito, cuando las sociedades se modernizan, cuando satisfacen las necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud, empiezan a aspirar las mayorías lo que Hirsch llama bienes posicionales, bienes estatutarios. Pero los bienes posicionales, por definición, son de minoría. Y entonces cuando usted los masifica, da la promesa de distinción solo para que aquel que logró acceder descubra al segundo siguiente que la distinción ya se había corrido todavía más allá. Este es el drama de la sociedad moderna, ¿no? Y yo creo que esa es una fuente de malestar que no tiene que ver con el proyecto modernizador, sino que es el costo inevitable de la modernización. La modernidad no provee felicidad a las personas. Este es el punto. Eso lo da la religión, ese tipo de cosas. La modernidad no provee felicidad ni personal ni colectiva. Esta es una primera fuente de malestar. Termino de inmediato. La segunda es una fuente de malestar generacional, ¿no? Cuando usted logra escolarizar a una nueva generación, la que está entre 18 y 24 años de edad, como yo decía adelante, usted tiene que entender que esa nueva generación nace en un clima cultural distinto, mira hacia el pasado con desdén, no es capaz de comprender lo que hicieron los más viejos. Todas las nuevas generaciones siempre miran por encima del hombro a los más viejos y creen que los más viejos fueron torpes, estúpidos, que traicionaron los viejos ideales. Ya les tocará a ellos, en su momento, ¿verdad?, que sus hijos y sus nietos los miren también con desdén. Este fenómeno generacional es inevitable, totalmente inevitable, y se acentúa cuando las nuevas generaciones son más autónomas, más escolarizadas, más ilustradas. Este es un segundo fuente de malestar. Y el tercero, que yo mencionaría sobre el tema de la desigualdad, yo creo, Juan Andrés, que en Chile hay un profundo anhelo por disminuir la desigualdad. Aunque yo no creo que este anhelo de disminuir la desigualdad sea un deseo ferviente de mayor igualdad. ¿Cómo se explica esto? Bueno, lo que ocurre es que las grandes mayorías y las clases medias saben distinguir entre desigualdades merecidas, es decir, las desigualdades que son fruto del esfuerzo personal y del logro personal de la propia voluntad, y desigualdades inmerecidas, es decir, las desigualdades que son heredadas, que son fruto de cualidades adscritas, de factores en los cuales no intervino el desempeño personal. Entonces lo que hay en Chile en realidad es un profundo anhelo de desigualdad merecida y un profundo rechazo de desigualdades inmerecidas. No es que Chile quiera ser más igual. Chile quiere distribuir los recursos y oportunidades en proporción al esfuerzo y al mérito personal, que por lo demás ese es el valor que subyace y que inspira al proyecto modernizador del capitalismo. Si el gran ideal moral del capitalismo y del mercado, Juan Andrés lo sabe bien, es exactamente este. El mercado le promete a usted que usted tendrá tantas oportunidades, recursos y ventajas en la vida como talento y esfuerzo tenga.
Pero ese es un ideal normativo extremadamente demandante y en Chile no hemos estado a la altura, creo yo, de ese ideal. Y esa es la tercera fuente de malestar de Chile. O sea, estamos hablando no solamente de que el mundo político mira o está mirando o hay un error de diagnóstico respecto de esto que ustedes están planteando, que tiene coincidencias, ¿verdad? Sino que probablemente aparte de ese error de diagnóstico, hay una diferencia enorme en los instrumentos para hacerse cargo de ese diagnóstico bien o mal hecho, de ese malestar o de ese nivel de frustración. Y usted habla de esta desigualdad merecida o desigualdad aceptable, ¿no es cierto?, a la que eventualmente los chilenos están dispuestos, y que un instrumento ahí es la distribución, las formas que la sociedad se ve para permitir que esa desigualdad aceptable sea finalmente la que se instale. Yo tengo la sensación de que ahí podemos tener una diferencia importante respecto de cuál es el instrumento y cuál es la forma de trabajar sobre esa distribución y para lograr que efectivamente se instale una desigualdad merecida, que es la aceptable para todo el mundo. Comparto plenamente la distinción entre desigualdad merecida y merecida. Las encuestas también reflejan que las personas valoran, o sea, justifican mucho las diferencias de ingresos que son merecidas, digamos, como 80% de las respuestas son favorables a eso. 90% de la gente piensa de que la forma de progresar en la vida es emprender, capacitarse y trabajar duro. Esas son las tres. Hoy día salía parte del libro El CEP, ¿no es cierto?, que habla de que se valora el progreso individual y el crecimiento como motor del bienestar. Pero eso no quita la amenaza. Entonces claro, el lado de los privilegios, digamos, o desigualdades inmerecidas, obviamente es objetable y requiere acciones específicas de las políticas públicas. Y yo creo que en ese terreno, curiosamente, la discusión entra poco. Por ejemplo, el libro de Desiguales del PNUD prácticamente no se refiere a ese tema. Y yo creo que a nivel de las políticas públicas hay, digamos, espacios para mejorar muchísimo en eso. Un ejemplo menor, pero que no deja de ser, en mi opinión, relevante, es el tema de las áreas verdes, por ejemplo. O sea, en Vitacura, donde yo vivo, hay 18 metros cuadrados por habitante de áreas verdes. En las poblaciones más marginales, en fin, o las comunas, digamos, más pobres chilenas, eso es como un noveno de eso, son como entre 1 y 2 metros cuadrados de áreas verdes por persona. O sea, ese es el ratio. Y ahí lo que hay es una política pública que no ha privilegiado. Ya, pero ¿cómo se trabaja esa política pública? ¿Es más Estado? ¿Es admitiendo más mercado? No es ni más ni menos Estado, es mejores políticas públicas, políticas que tomen en serio la redistribución de los recursos del presupuesto, digamos, en este caso en áreas públicas o áreas verdes, o en el caso, digamos, no sé, de la dotación o sea, en Santiago me parece que más o menos la cifra es que hay el doble de médicos por habitante que en regiones. De nuevo, esa es una política, digamos, de asignación de recursos del presupuesto público que tiende a privilegiar, digamos, Santiago versus las regiones. ¿Hay una diferencia de fondo en los instrumentos que tienen que aplicarse para mejorar eso? Sí, o sea, yo no digamos, no sé, digamos, distinguir si es de fondo o no. Creo que lo que sí es que hay si uno toma en serio el tema, digamos, de este tipo de desigualdades, hay en el actual presupuesto los instrumentos para rectificar la asignación de recursos y mejorar eso. Y la otra línea la otra área en la cual hay privilegios, digamos, aparte, es en el tema de los, digamos, de las barreras de entrada a sectores, que suena esto, en barreras de entrada a sectores productivos, en fin, todo lo que tiene que ver con mejorar la competencia. Ahí hay otra área, digamos, de políticas públicas en la cual creo hay un terreno fértil y que curiosamente no se vincula con la discusión de desigualdad. Y en mi opinión debería sí hacerse ese nexo porque tiene que ver con eso. Y finalmente, obviamente, está todo en el tema de la educación, que es al final, digamos, el gran camino. Hay otro ámbito que es el de las políticas laborales. Porque si me acerco suena mucho. Entonces, digamos, todo lo que es el informe del PNUD, por ejemplo, muestra que buena parte de las diferencias de salarios tienen que ver con
personas que tienden a tener historias laborales de muchos trabajos temporales, de muchos trabajos por cuenta propia, trabajos independientes, que no les permiten entonces adquirir suficiente capacitación. Ahí, de nuevo, la modernización del mercado laboral es un área sobre la cual pero hay que en el trabajar fondo para la conclusión mejorar. es que la amenaza que la gente siente respecto de su bienestar se ataca con políticas públicas. Yo me estaba refiriendo a la pregunta respecto de las desigualdades. Sí. La desigualdad merecida. Inmerecida. Inmerecida o la merecida, que tiene que ver con la amenaza al bienestar de la que habla el rector. Claro, creo que las inmerecidas, hay un campo para que las políticas públicas las reduzca, digamos, o las elimine, en los ejemplos que di. A ver, yo haría dos diferencias. Confío que dé énfasis con Juan Andrés en esto. A mí me parece que Juan Andrés no subraya suficientemente un hecho que, sin embargo, en el último tiempo en Chile se ha subrayado con torpeza, con tropiezos, es verdad, pero lo fundamental es una cuestión totalmente cierta de la que no podemos desentendernos. Y es que el único instrumento con que cuenta una sociedad como la nuestra para corregir las desigualdades inmerecidas es la escuela y es la educación, ¿no? La escuela es la institución que Occidente inventó para que el destino de las personas no dependiera de la cuna donde la gente nace. ¿Ah? La escuela es el instrumento meritocrático por excelencia. Usted saca a un niño del amor incondicional del hogar, piensen ustedes la crueldad que esto significa, y lo traslada a un espacio donde el niño no vale por lo que es, sino por lo que hace. Bueno, este instrumento que llamamos escuela se creó en las sociedades occidentales. Piensen ustedes que el sistema escolar no tiene más de 250 años en el mundo. Los primeros sistemas escolares de masa son del siglo XVII, los creó Federico II. ¿No? Nacen junto con la democracia, porque son el esfuerzo por desvincular el destino de los seres humanos de la cuna. Y a mí me parece, sin embargo, para decirlo polémicamente, que en Chile tenemos un sistema escolar que reproduce la cuna con fidelidad total. ¿Ya? Es decir, tenemos un sistema escolar que no está a la altura de los ideales que desde siempre lo justificaron. Y hemos sido temerosos en corregir el tema del sistema escolar. La derecha no ha sido capaz de elaborar en torno a eso un proyecto consistente, creo yo, que vaya más allá del viejo lema de la libertad de elegir, que está muy bien, pero es imprescindible corregirlo. Y me parece que la izquierda ha enfatizado en demasía la retórica de este problema sin pensar detenidamente cómo resolverlo. Esta es una cuestión que me parece a mí no podemos olvidar, ¿no? Este es un primer tema, la educación. Hoy día tenemos, déjenme insistir en este problema, un sistema escolar que reproduce con fidelidad total, casi fotográfica, la estructura de clases en Chile. ¿Verdad? Esto es absolutamente así. Total fidelidad a la estructura de clases en Chile. Usted sabe de qué colegio salió una persona y sabe a qué clase social pertenece. Y si usted quiere movilidad social, tiene que entrar o al Opus Dei o cambiar al niño de colegio. Juan Andrés está de Esa es la acuerdo con realidad eso, de ¿no? Chile. Solo para saber. Déjeme hacer otro punto. Sí, para que termine. El otro punto que lo hago rápidamente. El OPO, los legionarios, no sé qué cosa es la que se usa hoy día, digamos. El otro punto que haría en distancia con Juan Andrés es que yo creo que esto no es un asunto solo de políticas públicas, por favor. Este es un asunto de política. Las sociedades requieren política, es decir, diálogos, liderazgos inteligentes, capaces de detectar los problemas, de elaborar narrativas, entusiasmar la voluntad de las mayorías y llevarlos adelante. Y en Chile no tenemos liderazgos de calidad y tenemos una política de mala calidad. Luego, no es una cuestión de políticas públicas, no es una cuestión de tener buenos policy makers, digamos. No, las sociedades no se construyen de esta manera. Revisen, por favor, los grandes ejemplos de sociedades que les ha ido bien en todo Occidente. Todos han tenido políticos y políticas de calidad. La política del esfuerzo que hacen las comunidades humanas por deliberar acerca de sí mismas y configurar desde su voluntad su destino. Pero eso requiere liderazgos inteligentes, no liderazgos payasescos, circenses, ¿no? Que se dedican a hacer gracias maquinales ante las cámaras. Requieren personas capaces de apelar a la inteligencia del público de las audiencias. Eso es lo que necesitamos en Chile y desgraciadamente no tenemos hoy día en Chile eso. Este es nuestro problema.
Rector, yo ¿No? quiero saber si Juan Andrés está de acuerdo con ese diagnóstico, pero además tomarme de lo último que usted Espero dice, que con porque ambos diagnósticos. ese liderazgo payasesco que usted describe y que describió muy bien en la columna del domingo, hace referencia al liderazgo de Sebastián Piñera. Y estaremos sí, claro, todos de acuerdo por en que lo supuesto. más probable es que Sebastián Piñera sea el próximo presidente de Chile, según los resultados de la encuesta y de no mediar una sorpresa este domingo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos en un problema? Porque en el fondo tenemos 4 años más de incomprensión del fenómeno en el diagnóstico suyo. No, yo creo, si me permite... Y de incapacidad yo creo que estamos en presencia de un fenómeno notable entre comillas, desde luego. Es primera vez en la historia republicana de Chile, piensen ustedes desde la vigencia de la Carta del 25 en adelante, primera vez que la derecha está a punto de, en menos de un cuarto de siglo, ganar 2 veces el gobierno mediante el voto popular. Esto nunca había ocurrido. Durante toda la vigencia del Estado de Compromiso, durante todo el siglo XX, la derecha solo logró ganar una vez mediante los votos. Otra vez lo hizo a las patadas y con los tanques, digamos, pero solo una vez mediante el voto. Ahora, en el siglo XXI, en menos de un cuarto de siglo, está al borde de ganar 2 veces la elección. Tiene una gigantesca oportunidad de construir un gran liderazgo, pero no tiene líderes. Está en medio de la siguiente paradoja. Nunca la derecha había tenido mejores condiciones objetivas para configurar un liderazgo hegemónico desde el punto de vista cultural y político, y nunca había carecido tanto como hoy día de líderes que estén a la altura del desafío. Esta es la verdad. ¿Va a ganar Piñera? Sí, es probable que gane Piñera. ¿Ocurrirá algo dramático si gana Piñera? No, no creo. Pero seguramente seguiremos en una meseta con tropiezos, como hasta hoy día ha ocurrido, con malestares, hasta que seamos capaces, o la derecha sea capaz, o la izquierda sea capaz de generar un liderazgo, llamémoslo terapéutico. Porque la política tiene una dimensión terapéutica, no es una cuestión meramente de técnica. Revisen, por favor, las grandes figuras políticas. ¿Qué tenía de policymaker de Gaulle? Piensen en eso. ¿Qué tenía? Eduardo Frei Montalva, los grandes líderes políticos, por nombrar 2 cercanos a la derecha. La política requiere virtudes y habilidades que no son las del técnico, necesariamente. La política requiere técnica, por supuesto, pero el gran político no es un técnico, es un político. El político tiene virtudes específicas, ¿no? ¿Andrés? Construye voluntades. Sumemos a eso que dice el rector, esa crítica que dijo en su exposición de la incapacidad intelectual de la derecha, que además persistentemente superpone la economía sobre la política, que tiene que ver con lo que él está diciendo. Micrófono. He visto mucho ese cargo hecho a la derecha. Es un poco paradójico porque la verdad que las ideas aplicadas, digamos, durante los últimos 25 años en Chile, en políticas concretas, provienen de la derecha en general. O sea, instituciones, los centros de estudio de derecha o los académicos de derecha han sido los grandes creadores de las ideas que se han ido aplicando, digamos, incluso bajo los gobiernos de la concertación. Buena parte de las políticas de los gobiernos de la concertación nacieron de ideas surgidas de lo que uno podría llamar los centros de pensamiento de la derecha. Así que yo creo que no carecen absolutamente, digamos, yo creo que el cargo es bastante injustificado. Ahora, lo que sí es cierto... Discutan, pues, interrúmpalo. Es que deja hacerte un punto que yo creo que es importante. Sí. Lo que sí es, Esto de que el Chile contemporáneo es fruto de la idea de derecha, no es, sí, el Chile contemporáneo es fruto de la idea de derecha, sin ninguna duda, pero no es fruto de los policymakers. Es fruto de un gran intelectual que fue un político de veras, que fue Jaime Guzmán. No es santo de mi devoción, para nada. Pero ese es un político de veras, un sujeto que fue capaz de hacer una síntesis entre el espíritu cultural católico conservador de la derecha y el neoliberalismo o la escuela neoclásica de los Chicago Boys. Siempre los países que hegemonizan un cierto modelo de desarrollo tienen en su base un intelectual que fue capaz de hacer una especie de síntesis, y ese fue Guzmán. Es posible, no. Saquen a Guzmán de la escena y no tendríamos el Chile que tenemos. Bueno, siempre habrá alguna persona que es capaz de digamos, lograr o cristalizar esta idea, pero creo que han venido de este sector. Ahora, lo que sí es cierto es que yo creo que la derecha en general ha tenido una cierta renuencia a entrar en el debate intelectual. O sea, ha planteado sus ideas, ha confiado más bien en que sus técnicos son capaces de implementar esas ideas cuando llegue el momento, o los técnicos del otro lado de alguna manera convencerse y aplicarlas, y que con eso basta. Y entonces ha rehuido un poco el debate. Y específicamente, el caso más concreto de eso tiene que ver con este diagnóstico, estos malentendidos de los que yo me refería en mi exposición, que surge con mucha fuerza
en unos años atrás con las protestas y qué sé yo, pero que estaban latentes o más bien presentes en cualquier librería. O sea, uno podía acercarse, digamos, a los anaqueles, digamos, de cualquier librería, y había varias obras desde, digamos, 10, 15 años atrás que planteaban más o menos las mismas ideas y las mismas críticas a la modernización hecha, digamos, durante este periodo, la economía de mercado y todo lo demás, y que de alguna manera, digamos, el sector de derecha no entraba en esa discusión, le parecía que era una discusión periférica, antisistémica, que no valía la pena, como que dice, referirse mucho a ella. Ese cargo sí que creo que es válido, digamos, y creo que algo positivo que ha ocurrido a propósito en el momento en que estas ideas como adquieren mucho mayor importancia es que este tema, digamos, que hoy día veo más disposición del sector a entrar en la dimensión simbólica de la política, digamos. Ahora, mira, yo comparto con Carlos la visión de la importancia de la política y de todos los procedimientos políticos para lograr, digamos, los consensos, los acuerdos necesarios, los compromisos necesarios para aplicar las políticas, pero al final el resultado de todo eso son políticas públicas que son las que logran los resultados, digamos. Porque yo preguntaba lo de Piñera al rector Juan Andrés, porque durante mucho tiempo uno ha escuchado que se dice el problema de Chile no es este gobierno o el mal o buen diagnóstico de este gobierno, sino que el problema de Chile va a ser el próximo gobierno. Porque si ante esta falta de comprensión del fenómeno de fondo y ante las diferencias profundas de diagnóstico y errores de diagnóstico y ante las diferencias en los instrumentos, el próximo gobierno probablemente va a entrar efectivamente en una meseta y tampoco va a ser capaz de enfrentar y dar en el clavo a los problemas, y vamos a seguir. Y si sumamos a eso, además, problemas que se nos vienen encima, que van a también requerir cambios profundos, como son los problemas derivados de la globalización y su impacto en el mercado laboral, y una larga lista de etcétera. Esa mirada de que el problema de Chile es el próximo gobierno independiente de quien esté puede tener sentido. Mira, yo pienso, a ver, hablemos un poquito hagamos algo de visión de futuro. Yo pienso que el próximo gobierno, si es de centro derecha, va a hacerlo porque precisamente va a saber interpretar estas clases medias que hablábamos, digamos, ambos, que son hoy día tan importantes. Yo creo que esas clases medias en general se sintieron cómodas con la concertación. Y lo que hizo, digamos, lo que es imperdonable desde el punto de vista de la centroizquierda, que hizo la nueva mayoría, es hacer, digamos, perderle la confianza a esas clases medias en su conducción. Precisamente porque lo que la concertación pudo ofrecer era un cierto crecimiento con una cierta estabilidad, digamos, y un cierto progreso que a las clases medias les acomodaba. Y eso fue lo que se perdió, pienso yo, en este gobierno. Yo creo que eso le abre una enorme oportunidad a la centro derecha para capitalizar, digamos, esa situación y lograr el voto de esas clases medias y gobernar con ellas. Y eso crea, me parece a mí, un espacio favorable precisamente para ir resolviendo estos problemas, y no veo por qué eso vaya a generar, digamos, una condición de un gobierno que está en una meseta o peor aún, que va de crisis en crisis, digamos. Ahora, esto depende un poco naturalmente de la configuración política. Creo que para que esto ocurra bien, primero en la campaña, en los meses que queda, el candidato de la centro derecha, que lo más probablemente sea Sebastián Piñera, tiene que, creo yo, buscar la manera de obtener del electorado un mandato específico, que es algo que hizo bien la nueva mayoría, entre paréntesis. Logró plantear un programa y obtener entonces de la ciudadanía un mandato en la votación. Una cosa muy vaga, una campaña muy vaga, que simplemente, digamos, se plantee mejorar las cosas o restablecer un cierto crecimiento y punto, no es suficiente. Y lo otro es que obviamente tiene que tener un Congreso razonablemente favorable, lo cual las opciones no se ven malas en todo momento. Pero yendo a la cuestión porque puede ser más sociológica o más cultural y que por lo mismo también es más difícil de enfrentar, ¿la derecha reconoce esa que llama Carlos Peña heridas culturales de la modernización? ¿Las reconoce, las visualiza, las identifica y sabe con qué instrumentos curarlas en el fondo? Bueno, yo no me atrevo a hablar por la derecha, digamos, como pero lo que tú representas en el fondo. Pero obviamente en los debates relevantes sí que están en ese tipo de planteamientos, claro que están, digamos, la gente que
está informada, lee y percibe ese tipo de visión. Ahora, yo creo que pueden haber diferencias en qué hacer frente a esos problemas, pero pienso que la línea que hemos planteado, digamos, de que donde falta acá, lo que más falta es un compromiso mayor del Estado en esta desigualdad inmerecida de la que hablaba, digamos, resolver esa desigualdad inmerecida de la que hablaba el rector Peña. Creo que digamos, ese es un camino que me parece que es perfectamente transitable por parte de un gobierno de centro derecha. ¿Y hasta dónde debe llegar, rector, esa intervención del Estado a la que alude Juan Andrés? A ver, yo diría que lo que necesitamos es una política más vigorosa, en el sentido que yo antes mencionaba, es decir, necesitamos configurar ámbitos de deliberación donde todos podamos sentirnos partícipes de un destino común. Yo creo que eso es muy importante. La política no puede ser una mera agregación de intereses individuales. Eso se llama mercado. El mercado es justamente eso, la agregación de preferencias individuales mediante el sistema de precios. Y la diferencia entre el proceso político y el proceso económico es que el proceso político no agrega simplemente preferencias, sino que las produce mediante el diálogo y la participación. Me parece que en eso tenemos un camino gigantesco por delante y la tarea de la política es construir ese camino y ejercitarlo. Yo creo que eso es fundamental. ¿Es fundamental para qué? Bueno, es fundamental desde luego para incorporar a las nuevas generaciones al proyecto modernizador. Necesitamos apaciguar, digámoslo así, la molestia generacional. Esto es fundamental para el Chile que viene. Necesitamos al mismo tiempo dotar de reconocimiento a los nuevos grupos medios. Permítanme detenerme en esto un minuto. Piensen ustedes que buena parte de los grupos medios hoy día en Chile, los que habitan la Florida, Maipú, como casos paradigmáticos, son familias que han experimentado en el lapso de 2 décadas cambios en materia de vivienda, salud, educación, acceso a bienes estatutarios como el automóvil, que antes tomaban 2 o 3 generaciones, tomaban 60, 70 años. Esto ha sido relativamente medido. Piensen ustedes lo que ocurre en la subjetividad de esos grupos cuando no son capaces de conectar su experiencia presente con su memoria histórica. Se trata de grupos en consecuencia muy autónomos, pero al mismo tiempo, ¿cómo decirlo?, con un cierto desamparo simbólico, ¿no? Esos grupos requieren reconocimiento, requieren que en el ámbito público se confiera valor a su trayectoria vital reciente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Y eso se hace mediante la política. Eso es lo que hacen los grandes políticos, los políticos que logran dar vuelta el tablero. Macron en Francia, eso hace un gran político. Apela a la inteligencia y la subjetividad de los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que falta en Chile. Yo creo que esa es la tarea de la política en Chile. Yo creo realmente que para el tiempo que viene, la política tiene un lugar absolutamente imprescindible. Yo, rector, tengo ahí una discrepancia. O sea, Bien. advierto ahí una cierta como no sé, nostalgia o de estas grandes figuras políticas históricas que uno puede revisar en los libros, no sé, y encontrar, obviamente, que hay ahí figuras y uno mira hoy día la realidad o mira los debates de televisión, para ser más concreto, y no los encuentra, digamos. Pero creo que de verdad esos grandes políticos de la historia, uno hoy día los lee o los mira a través de lo que fueron sus obras. No, pero yo no creo eso, no me malentiendan. Yo no estoy pensando en liderazgos particulares. Estoy pensando, cuando hablo de política, no pienso necesariamente en el surgimiento de liderazgos carismáticos, poderosos. No, por supuesto que no, porque yo creo que en el espacio público hoy día, donde la publicidad tiene más importancia que el sermón dominical, digamos, no tendría ningún sentido pensar en eso. Pero sí lo que tenemos que pensar es un espacio compartido, de convicciones comunes, donde podamos finalmente tener algunos propósitos que nos permitan concebir la vida en común como una empresa cooperativa. Cuando las sociedades no tienen metas comunes, fíjense en esto que lo dijo Durkheim a fines del siglo XIX, cuando las sociedades no tienen metas comunes, las acosa algo que Durkheim, un gran sociólogo, llamó el mal del infinito. La gente lo quiere todo. Como no hay empresas comunes, no hay contención al deseo. Y donde no hay contención al deseo, no hay orden. Parte de eso es lo que hemos padecido en Chile el último tiempo, ¿no? Usted coloca como ejemplo el caso Macron.
independiente del tipo de liderazgo que tenga o no, Macron representa un fenómeno. O sea, es un tipo nuevo, es un liderazgo nuevo, distinto, intelectual pero cercano, logra cambiar el Parlamento. Hay de la cantidad de parlamentarios y diputados hoy día en Francia, hay 100 que son de políticos tradicionales. O sea, lo que está pasando en Francia es una especie de laboratorio que es bien interesante de mirar. A mí me gustaría saber cómo lo leen ustedes. Macron. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, porque en el fondo los males y las quejas y los malestares se pueden asimilar bastante en Francia y acá. Yo creo que la primera característica que tiene Macron es ser un hombre de mucha suerte. ¿Tiene suerte también? Claro que sí. Y vamos Pero a ver, no solo suerte, ¿sí? Vamos a ver cómo le funciona al gobierno. Está recién partiendo, no sabemos realmente cómo vaya a desempeñarse. Pero ¿por qué un tipo como él llega a ser presidente de Francia? Esa es la pregunta. Bueno, o sea, ¿qué leyó? ¿Qué pasó ahí? Macron llegó a ser presidente de Francia gracias a que Fillon cayó, digamos, por un problema, digamos, personal de él, en fin, de platas políticas, digamos. Pero esa es la verdadera historia. O sea, él ocupa un hueco, digamos, que se le produce por una casualidad del destino. Y creo que es un hombre que tiene mucho mérito y vamos a ver cómo resulta, pero no. ¿Pero no crees que hay un fenómeno detrás? Es una gran teoría. No, pero volviendo al tema, o sea, yo digamos, no puedo sino compartir con Carlos que efectivamente la política juega un rol muy importante y este imaginario, digamos, de la construcción de un imaginario común, digamos, y de una visión común. Yo solo participo plenamente de esa visión, pero me preocupa cuando eso se traduce en una especie de búsqueda de líderes, digamos, de líderes políticos que vayan a resolver por su presencia per se, digamos. Es que tú mejor te estás imaginando el del cajón de manzanas, digamos, ¿o no? Claro, o sea, yo creo que al final las cuestiones se resuelven con políticas públicas concretas que pueden ser, digamos, buenas o malas, y las buenas políticas van creando una sociedad que funciona mejor. La verdad y eso aglutina y yo funciona. pienso que hay un hecho al que deberíamos atender, y veo que Juan Andrés no atiende a ese hecho, y es que el Chile contemporáneo poseyó una característica a la que hoy día las mayorías son renuentes, y particularmente las nuevas generaciones, y es el predominio total de la técnica sobre la política. O sea, la idea que finalmente los asuntos comunes la conduce la técnica, entendiendo por técnica, digamos, la economía neoclásica fundamentalmente, que tendría línea directa con la realidad, en tanto los políticos son las personas encargadas de seducir al electorado para ganar el poder, ¿no? Yo creo que esa visión que predominó en Chile durante mucho tiempo, esta predominancia de la técnica sobre la política, mostró ya haber caído en crisis. Yo creo que estamos en un ciclo de mayor predominancia de la política, lo que no excluye la suerte, Juan Andrés. El gran teórico de la política moderno fue el primero que dijo, dicho sea de paso, que él era un experto en cosas modernas, que es Maquiavelo, en el prólogo del Príncipe. Él decía, mire, el gran político es una mezcla de dos cosas: de fortuna, o sea, de suerte, y de virtud, o sea, de capacidad para aprovechar la circunstancia, ¿no? Ese, por supuesto, es Macron. Cada vez que uno encuentra un gran político, encuentra esta mezcla de virtud y fortuna. La gran política no se hace con pura virtud. Eso se llama religión, supongo, o algo semejante. La política es una mezcla de fortuna y virtud, ¿no? ¿Sería mejor el mundo si no dispusiéramos de políticos? Yo creo que no tendríamos un mundo en común. Si finalmente, ¿quién nos reúne a nosotros? A ustedes y a mí, digamos. O a ustedes, entre ustedes. Si sus trayectorias vitales son desconocidas, sus memorias personales no se comunican, ¿por qué nos importa a nosotros lo mismo en este momento? Bueno, porque nos sentimos parte de una comunidad. Sentimos que nuestra voluntad va a ayudar a configurar el destino suyo. Y yo siento que la voluntad de ustedes va a influir en mi propio destino en algún momento. O sea, formamos parte de una cierta comunidad política. En eso consiste la política democrática. Y esto no tiene nada que ver con liderazgos carismáticos que, por decirlo así, aneguen la esfera pública. No, pero tiene que ver con concesiones de poder, probablemente. Tiene que ver con concesiones de poder. Con concesiones de poder, con ceder poder. Tiene que ver con tomar compromisos de cooperación mutua también. No es solo poder. La política no es solo un juego de ajedrez. La política ni es un espectáculo circense, ni es un juego de ajedrez. La política también es un juego leal de compromisos mutuos y recíprocos.
Si no vivimos en la selva. Esto de que de pronto la vida social se presenta como una especie de selva erizada de dificultad y de rivales, cuyo único consuelo sería soñar con el más allá, a mí me parece una tontería. La sociedad tiene momentos de reposo, tiene momentos de cooperación, tiene momentos de encuentro y tiene momentos de competencia y de conflicto. Comprender eso es la clave de la política. Y yo creo que en Chile vacilamos de pronto entre, no digo Juan Andrés, pero algunos intelectuales de derecha que conciben la vida social como el mero encuentro de intereses individuales competitivos, e intelectuales de izquierda que conciben la sociedad como una especie de compacto arrecife de coral, donde todos formamos parte de un solo bloque. Ni lo uno ni lo otro. La sociedad es una mezcla de cooperación y de conflicto. Brevemente en defensa de los técnicos. Yo creo que no puedo sino compartir de que la política tiene un rol y que los técnicos tienen otro, y en fin, ambos tienen que convivir de alguna manera en el manejo de la sociedad. Que compartas todo lo que digo. Pero no, digamos, comparto eso, pero creo que la forma como lo dices tiende a crear el riesgo de que efectivamente nos quedemos con los puros políticos y sin los técnicos, que es lo que ha pasado en este gobierno. No. O sea, creo que en definitiva si hay algo peor que la digamos, hegemonía de los técnicos, que es la hegemonía de los políticos con malos técnicos. No, lo peor, eso es lo que suele ocurrir, digamos, lo peor, y que muestra la reciente experiencia de Chile, eso. Lo peor son los técnicos que se dedican a la política como Izaguirre. Esos son lo peor. ¿O no? Sí. Y no se la mandó a decir con nadie, ¿eh? Eso es lo peor, o sea, el sujeto que tiene un cierto saber técnico cree sabérselas todas, incluso la cuestión política. Pero ahí el desatino que ha mostrado el ministro Izaguirre, la falta de cordura, de sentido de las proporciones en el manejo incluso de la comunicación pública, muestra el error que cometemos cuando delegamos la política en los técnicos. Pero Juan Andrés, tú fuiste ministro, ¿no te sientes, Juan Andrés, tú fuiste ministro, ¿no te sientes cuestionado también o tocado? Porque tú podrías ser parecido a Nicolás Izaguirre también. Mira, en el perfil, ¿o no? Yo creo que todo ministro tiene una actuación política, obviamente. Y en ese sentido, inevitablemente, un ministro que tiene una trayectoria técnica y que ha tenido una trayectoria técnica desde el momento que llega a ser ministro, actúa en el campo político y puede ser juzgado como un político. Pero el error de Izaguirre no está ahí, en mi opinión. El error de Izaguirre está en haberse basado en malos análisis técnicos para diseñar las políticas que ha diseñado. Las políticas, digamos, las reformas educacionales tienen gruesos errores técnicos. Y esos son los que creo que hacen cortocircuito, digamos, hoy día, o van a hacer cortocircuito en la medida que vayan siendo aplicadas. Entonces, en mi opinión, este desdén un poco por los técnicos y esta valoración de la política como esta gran, digamos, solución, al final conduce a... La experiencia indica, y en América Latina estamos llenos de casos de eso, a situaciones en las cuales los políticos, por razones de Estado, por razones políticas, son los que resuelven y los técnicos quedan a un lado, digamos, no son tomados en cuenta y en definitiva... pero yo no por un momento quiero que se crea que yo abogo por política o por liderazgos políticos del estilo latinoamericano, para nada. Yo pienso realmente que la buena política es una política que apela a la inteligencia de los ciudadanos, como lo hemos hecho hoy día en este encuentro, hace razonar a las personas, las persuade de objetivos comunes, no confunde la política con la religión ni con el circo, sino que hace de la política un ejercicio de contención racional. Eso es lo que yo creo y eso es lo que hace la gran política y eso es lo que en Chile, discúlpeme que insista en el punto, falta. En pocos segundos, porque ya nos pasamos del tiempo, y a modo de conclusión, ¿a qué se enfrenta Chile en esta elección presidencial en particular? Algo lo dije yo pienso que la gran disyuntiva aquí es si se continúa por el camino de las reformas de fondo que planteó Bachelet al comienzo del gobierno, se radicalizan o se perfeccionan, se profundizan, o alternativamente se busca un camino diferente, se vuelve, digamos, un camino en el cual lo que se hace son ajustes a la economía social de mercado para que dé mejores resultados, pero dentro de un camino que privilegia la estabilidad, el crecimiento, el diálogo, etc. Pero yo diría que se enfrenta a varias cosas. Desde luego la izquierda se enfrenta al dilema de cuál sector de los dos que conviven en ella va a hegemonizarla en el futuro. Si acaso la izquierda
que riñe con el proyecto modernizador, que es la izquierda del Frente Amplio, o la izquierda de tinte más socialdemócrata, que es la nueva mayoría. Allí hay un debate interno a la coalición de izquierda que se va a zanjar en el futuro próximo. Y en la derecha va a ocurrir también exactamente lo mismo. En la derecha hoy día están compitiendo, se ha subrayado poco este hecho, 3 proyectos, ¿no? El viejo proyecto social cristiano, aunque en una versión un poco vulgar, a cargo de Osandón, ¿no? Que es una especie de cruzcoque deslavado, digamos. ¿Ah? Luego una derecha modernizadora, que es la derecha, digámoslo así, tipo Klein Sachs, por citar algo, ¿no? Que estaría a cargo de Piñera y de Felipe Kast, me parece a mí. Y está la derecha de José Antonio Kast, que es la vieja derecha, moralista, conservadora, hispanista. Hemos olvidado el hispanismo, tuvo gran influencia en Chile en la dictadura, de la que es deudor José Antonio Kast. Allí también se está jugando una cierta hegemonía en la derecha. ¿Ah? Yo creo que más que el resultado de la elección presidencial, lo más importante que vamos a asistir en el futuro próximo es qué sector hegemoniza a la izquierda y qué sector, digo, hegemoniza a la derecha. Nos vienen a echar el domingo, aparte del partido, porque supongo que van a decir que gana Chile, la primaria, la de la derecha la gana y la del Frente Amplio. ¿También? Sí, yo pienso lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Muchas gracias, don Ladislao. ¿Presentas tú? Yo más que echarlo, quiero darle especialmente las gracias a nuestros panelistas, a nuestros expositores, a ti, Connie, por haber logrado que aflorara el verdadero Carlos Peña, el verdadero Juan Andrés. Ha sido una presentación y discusión súper interesante.